Las imágenes que están viendo en sus pantallas corresponden a una cámara de seguridad tomada en enero del año 2026. Dos hombres se deshacen de un colchón en una escena que podría ser aparentemente normal. Pero lo que había dentro de ese colchón y que fue encontrado unas horas después dejó a todos impactados y revelaría una red de personas culpables de los actos más horribles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Jennifer Mendoza. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jennifer Lisbeth Mendoza Segura nació en una ciudad de la costa ecuatoriana y creció en una familia marcada por la extrema pobreza. Desde muy joven aprendió a sobrevivir con poco, y en su adultez la vida se volvió aún más difícil. Las cosas se pusieron peor cuando su madre fue atropellada y quedó con movilidad reducida. A partir de ese momento, tanto Jennifer como su hermana asumieron su cuidado por completo, repartiendo entre ambas la responsabilidad. Con el tiempo, Jennifer formó su propia familia junto a un hombre llamado Ariel, un mecánico de oficio con quien tuvo 4 hijos. La relación parecía ser muy buena e incluso ambos se tatuaron el nombre del otro. Mientras Ariel trabajaba cuando podía, Jennifer hacía malabares para sostener el hogar, cuidaba a los niños y también a su madre, y además vendía agua en los semáforos para conseguir algo de dinero extra. Entonces llegó a la vida de la mujer lo que ella pensó era un golpe de suerte. Accedió a un empleo temporal municipal, como parte de un programa dirigido a jóvenes de bajos recursos. Para ella fue un gran alivio. Gracias a ese ingreso pudo hacer distintas cosas y pasar buenos ratos con su familia. Incluso comentó que en la Navidad del año 2025 pudo comprar regalos, ropas y juguetes para sus hijos por primera vez. Así la joven pensaba que después de mucho tiempo al final estaba avanzando. Pero la estabilidad le duró poco y a comienzos de enero de 2026 el contrato terminó, y con él desapareció la única fuente de ingresos que tenía la familia. Fue en ese momento que le surgió una oferta de trabajo en el extranjero. Según contó Jennifer a sus familiares, se trataba de una oportunidad muy buena, pero no dio demasiados detalles. Solo aseguró que sería por poco tiempo, que se iba a trabajar, que ganaría dinero y que regresaría muy pronto. Jennifer fue muy reservada con esta supuesta oferta de trabajo, aunque siempre había sido así. No le gustaba dar explicaciones ni sentirse cuestionada, y muchas veces guardaba las preocupaciones para sí misma. A partir de ese momento, Jennifer le pidió a su hermana que cuidara a sus hijos, prometiéndole que le enviaría el dinero necesario. Para ese momento el mayor ya tenía 10 años, luego venía uno de 8, otro de 6 y la más pequeña, una bebé de apenas 2 años. Así las cosas, el domingo 11 de enero Jennifer se despidió de su familia. No tenía fecha de regreso ni boleto de retorno. Primero viajó por tierra desde una provincia costera hasta el sur de Ecuador, para llegar a la frontera de Perú, y en ese lugar tomó un vuelo hasta Lima. Durante el proceso en el que Jennifer se movió de Ecuador hasta Perú, la comunicación con su familia fue constante. Su hermana le mandó varios mensajes y ella contestaba casi al momento. Incluso llegaron a hacer una videollamada, que se convertiría en la última comunicación que Jennifer tendría con su familia. La hermana de la mujer comentó que ella estaba en un espacio que describió como un gran aeropuerto. Jennifer le comentó que iba a comer algo y que después le volvería a hablar, pero esta segunda comunicación nunca sucedió y la familia perdió de repente el contacto con ella. Así las cosas fueron pasando los días y en Ecuador todos estaban cada vez más preocupados, hasta que llegó la mañana del jueves 15 de enero de 2026, 4 días después de que Jennifer saliera de su casa. En ese momento ocurrió un hallazgo que cambiaría para siempre la rutina de un distrito popular al norte de Lima. Para ser precisos, en la intersección de 2 avenidas muy transitadas en un terreno baldío, había un cuerpo. A simple vista, cuando los vecinos se dieron cuenta que había un bulto allí, no parecía nada fuera de lo común, pero fue un hombre el que se acercó poco a poco y notó que había una mano que sobresalía desde el interior. El hombre no dudó y llamó a la policía. El terreno era usado hacía años informalmente como basural. Había sillas, muebles viejos y distintos colchones abandonados.
Minutos después de la llamada de esta persona, los agentes de la ley llegaron al lugar y confirmaron que en efecto dentro del colchón había un cuerpo sin vida de una mujer. En ese momento se dieron cuenta que vestía una pijama, no tenía documentos, teléfono ni ningún objeto que permitiera identificarla. Además, se dieron cuenta que la mujer tenía algunas heridas por arma blanca distribuidas en distintas partes de su cuerpo. Adicional a esto, el colchón estaba atado con algunas cuerdas. Este fue el inicio de una investigación inquietante. Como no tenían detalles para poder reconocer a la mujer, las autoridades la registraron como persona sin identificar. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de todos, un tatuaje en su brazo, en el cual se leía el nombre Ariel, acompañado de una corona. Las autoridades fotografiaron el tatuaje y la imagen comenzó a circular tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Al día siguiente se conocieron los resultados de los análisis forenses. La causa de la muerte había sido un shock hipovolémico hemorrágico, producto de las lesiones que la mujer tenía por el arma blanca. Le habían herido las venas yugulares, el pulmón, un riñón y el abdomen. La violencia había sido extrema, y para ese momento, para las autoridades, la identidad de la mujer aún era un misterio. Aunque era muy importante identificarla, los investigadores también tenían que saber quién le había quitado la vida y cómo había llegado a ese lugar. Así que decidieron comenzar a investigar en los alrededores del terreno baldío. En ese lugar había distintas cámaras de seguridad. Al revisar las grabaciones, los investigadores detectaron algo crucial. Horas antes del hallazgo, un mototaxi había llegado al terreno baldío. En el video se observa con claridad cómo el vehículo en cuestión de color rojo transporta el colchón envuelto en sábanas. Se detiene frente al terreno y dos hombres descienden con el bulto. Uno de ellos, que es el conductor, viste una camisa azul y una gorra de color beige. El otro es un sujeto alto y robusto, que viajaba sujetándose de la parte trasera del vehículo. A él se le vio con una camiseta celeste de manga larga y un pantalón oscuro. Entre ambos, y con un poco de dificultad ya que el bulto tenía un peso considerable y también un tamaño bastante grande, descargaron el colchón y lo dejaron en el lugar. Luego el hombre de la gorra se detuvo unos segundos para revisar que nada quedase a la vista, y luego de eso vuelve al volante. Acto seguido, ambos se retiraron con normalidad como si nada hubiera ocurrido. Ya con esta secuencia, las autoridades pudieron darse una idea de lo que había sucedido, pero no solamente descubrieron esto con las grabaciones, sino también una cosa muy importante. Se podía ver que el vehículo estaba circulando con la placa cubierta. Sin embargo, minutos después, en otro punto del recorrido, la cámara volvió a captar el vehículo y la placa era visible. Ya con esto era solo cuestión de tiempo, sobre todo considerando que los rostros de los hombres también quedaron expuestos en las cámaras. Y en efecto, el mismo día la policía identificó al propietario del vehículo y comenzó a seguirle rastro hasta llegar a su vivienda. Al llegar a la puerta del lugar, una mujer explicó que ella había vendido el vehículo tiempo atrás e incluso proporcionó el nombre de la persona que lo había comprado. Esta pista llevó a los agentes a una mujer mayor. Fue ella quien confirmó que el mototaxi era manejado por su hijo, un hombre llamado Darwin Cruz, y añadió algo preocupante. Desde esta mañana no sabía nada de él, pero horas después Darwin fue localizado y detenido. Durante el interrogatorio él dijo que no sabía nada de lo que había sucedido. Comentó también que el hombre que le había pedido el viaje le dijo que estaba transportando basura, que era un simple colchón viejo que tenía que desechar, e incluso el hombre le había ofrecido un buen pago. En todo el interrogatorio el hombre insistió que solamente estaba cumpliendo con un encargo, pero su relato realmente no se sostenía. Y es que en primer lugar, en las imágenes se mostraba claramente que él había ayudado a bajar el colchón, cuando en el interrogatorio él había dicho que se había mantenido siempre arriba del mototaxi. Además de eso, se pudo ver que uno de los hombres volvió a cubrir el colchón con algunas sábanas, justo donde se veía la mano. Era bastante improbable que Darwin no se hubiera dado cuenta de esto. Además, había otra cosa más contundente. Según comentaron los policías en el reporte inicial, cuando ellos se acercaron al colchón, había un olor muy fuerte que emanaba de este. Era imposible que la persona que estaba conduciendo el mototaxi no lo oliera también. Además, al acceder al teléfono celular de Darwin, los investigadores encontraron una conversación clave con un hombre llamado Alex. Uno de los mensajes de esa conversación resultó especialmente revelador. Alex le escribió una advertencia directa. Le dijo que se escondiera porque estaban saliendo en televisión. También afirmó que pensaba huir del país, mencionando Chile como destino, y aseguraba que otras personas, a quienes llamó Adriana y Dark, harían lo mismo.
Para las autoridades, aquella referencia apuntaba a una posible maniobra para despistar, es decir, una pista falsa. Seguramente Adriana y Dark ni siquiera existían. Así las investigaciones fueron avanzando, y a pesar de que Darwin insistió en que era inocente, quedó detenido y se le dictó una prisión preventiva de 9 meses. Mientras tanto, la policía seguía sin identificar a la víctima, hasta que la imagen del tatuaje cruzó las fronteras. Al final fue el mismo Ariel quien reconoció a Jennifer. El hombre quedó totalmente devastado y comenzó a hablar con los medios de comunicación. El tatuaje le sacó pinta a ella. ¿Usted tiene fotos? Porque tiene mi nombre, tiene ella pues. Luego de eso se comunicó con las autoridades y se confirmó de manera oficial que la mujer hallada dentro del colchón era Jennifer. Así las cosas, también comenzó a salir la razón del viaje de la mujer y cómo se activaron los trámites con la embajada de Ecuador para que ella pudiera cruzar a Perú. Además de esto, también la familia comenzó a hablar igualmente con la embajada para repatriar el cuerpo. Ya con la víctima identificada, Darwin comenzó a hablar. Le dijo a las autoridades en dónde vivía el supuesto Alex. También aseguró que allí sí que vivían la mujer llamada Adriana y el hombre de apodo Dark. La vivienda estaba en un distrito residencial al norte de Lima. Los agentes fueron al sitio y comenzaron a interrogar a los vecinos, y la calle tenía una particularidad, ya que era conocida informalmente como la calle de los extranjeros, ya que en ella alquilaban decenas de personas migrantes que llegaban a Perú. Incluso muchas personas del lugar creían que Jennifer era de nacionalidad venezolana, porque esa era la nacionalidad de la mayoría de personas que vivían allí. Esos fueron los únicos comentarios que la policía pudo recuperar de los vecinos, ya que dijeron que no habían escuchado ni gritos ni peleas, pero sí coincidieron en algo inquietante. La madrugada del jueves 15 de enero, en la casa en la cual Darwin decía que vivían sus amigos, se había realizado una fiesta que duró hasta el amanecer. Una vez después de hablar con los vecinos, las autoridades ingresaron al inmueble, pero en ese lugar ya no había nadie. La casa tenía varios cuartos y en su interior lo que encontraron fueron cajas enteras de preservativos, además de señales claras de que muchas mujeres habían estado allí recientemente. Con esto pudieron empezar a comprender que Jennifer, el día que le quitaron la vida, no estaba sola. Incluso se confirmó que al menos 17 mujeres más habían llegado al país junto a ella, bajo la misma supuesta oferta laboral. Todas habían estado en esa casa y en ese momento no se sabía nada de su paradero. En ese contexto circuló en redes y medios locales un audio estremecedor, atribuido a Alex, en el cual supuestamente un familiar de Jennifer lo confronta y le pregunta directamente si había sido él quien le había quitado la vida. La respuesta era contundente y no dejaba lugar a dudas. Alex decía que en efecto él le había quitado la vida a la mujer. ¿Quién mismo la mató? ¿Vos? Yo. En otro momento de la grabación, el sujeto intentaba justificar el crimen alegando una supuesta traición. Además, reveló que se encontraba fuera de Perú, señalando explícitamente estar en Chile, lo que parecía confirmar el deseo que tenía de evadir a la justicia. No sé todavía, bro, porque estoy movilizándome a otro lado. Estoy ahorita por Chile. La llamada concluyó con una desgarradora súplica de la familia de Jennifer, que solamente exigía que les dieran información y que querían solamente poder sepultarla. Así las cosas, la búsqueda de Alex continuó. Para la familia y para las autoridades él ya era el principal sospechoso, y las autoridades comenzaron a reconstruir quién era esta persona. Se llamaba William Alexander Figueroa y según los registros tenía 24 años y un historial de crimen alarmante. Estaba vinculado a bandas extremadamente violentas que operaban en la costa ecuatoriana, grupos conocidos por sembrar terror, corrupción y muerte. Pero más allá de las sustancias ilícitas o las armas había algo más perturbador: el tráfico de personas. Alex reclutaba mujeres y niñas con falsas promesas. Las trasladaba a Perú, donde eran explotadas y sometidas a distintos tipos de violencia. Ya con esto se podía intuir que Jennifer había quedado atrapada en esa red. Ese supuesto trabajo que le habían ofrecido era simplemente una trampa. Finalmente, en la madrugada del 21 de enero de 2026, Alex fue detenido, aunque no por el crimen de Jennifer, sino por otra cosa igualmente mala. Él le había quitado la vida a un policía que se había negado a colaborar con su banda. Horas después de estos hechos, la policía ecuatoriana desmanteló el grupo y evidentemente entre todos los detenidos que hubieron en ese operativo estaba él. En ese momento, los policías que le detuvieron no sabían de la existencia del caso de Jennifer.
Fue cuando ingresaron sus datos al sistema que apareció la alerta. Esto fue del lado ecuatoriano, así que a ellos les saltó que la policía peruana lo estaba buscando. Cuando fue interrogado, confesó sin titubeos y admitió que en efecto le había quitado la vida a Jennifer, según narró, porque ella se había negado a dejarse someter a formar parte de la red, y por eso, según sus propias palabras, la habían eliminado. No era un impulso ni un arrebato, sino un acto deliberado, un mensaje dirigido a las otras mujeres que habían llegado con ella para que se dieran cuenta de lo que les podía ocurrir si no le obedecían. Además de eso, las autoridades peruanas confirmaron que Alex estaba vinculado a distintas organizaciones criminales internacionales consideradas muy peligrosas en América del Sur, algunas mafias que operan bajo la modalidad de explotación sexual y también mediante alianzas con las bandas locales. Según la investigación, las víctimas eran captadas a través de redes sociales con falsas promesas de empleo y estabilidad económica. Una vez contactadas, eran sometidas y obligadas a venderse al mejor postor bajo amenazas constantes. Para recuperar una supuesta libertad debían pagar una deuda, que realmente era un monto demasiado elevado y en la práctica era imposible de saldar. Quienes se resistían eran castigadas o les quitaban la vida, como a Jennifer. De hecho, el crimen de la joven guardaba similitud con otros casos que habían ocurrido en la zona sur de Perú, donde también habían hallado cuerpos con características similares. Algunos especialistas en defensa de mujeres en situación de explotación han explicado que estas mafias usualmente captan mujeres extranjeras, aprovechándose de su vulnerabilidad y del hecho que seguramente al país donde las lleven no van a tener a nadie conocido. Entre tanto, los restos de Jennifer fueron enviados de regreso a Ecuador y su familia se despidió de ella. Las autoridades al final se concentraron en un objetivo clave: lograr la extradición de Alex a Perú para que pudiera enfrentar la justicia. Después del impacto inicial del caso y ya cuando todo estuvo un poco más calmado, hubo muchas personas que criticaron a la familia de Jennifer. Primero porque supuestamente ni siquiera habían dicho que ella estaba desaparecida y luego por no haberla cuestionado más en qué sería el trabajo que le habían ofrecido. Pero realmente esto solo es una muestra de la revictimización que ellos estaban viviendo en ese momento. También se supo que los familiares tenían temor a represalias, y es que según la investigación, este grupo tenía contactos con policías, fiscales, jueces e incluso políticos. Además de las críticas a la familia, la gente también comenzó a ver qué tipo de vida estaba llevando Jennifer en su país natal. Supuestamente había salido un perfil de ella con la foto de un hombre que no era Ariel. Muchas personas comenzaron a generar dudas con esto, pensando que tal vez Jennifer mantenía otra relación, que se había separado antes de salir de Ecuador o que incluso había sido esta persona quien la había llevado con la red. Pero realmente esta hipótesis toca un tema muy delicado, el hecho de que tal vez alguna persona cercana a Jennifer fuera quien había ayudado a esta red a captarla. Pero hay quienes sostienen que no se puede acusar a nadie en particular, ni señalar ni a Ariel ni a esta otra persona, ya que muchos internautas incluso dijeron que tal vez Ariel la había vendido a modo de venganza, pero realmente de esto no hay ninguna prueba. Para la familia de Jennifer, ella y Ariel continuaban su relación y no había pasado nada malo entre ellos. Y entre todas estas preguntas, todas estas hipótesis y todos estos chismes que se han gestado en las redes sociales, no tenemos que perder de vista lo importante. ¿Qué le prometieron exactamente a Jennifer? ¿Cómo la captaron? ¿Y cuántas mujeres han sido captadas por estas personas? ¿Dónde está el resto de chicas que llegaron con Jennifer a Perú? Realmente hay preguntas más importantes que deben ser contestadas. Y hasta el día de hoy en el que estamos haciendo este video, en febrero del año 2026, Alex se encuentra en la cárcel esperando su extradición. Y además la policía sigue investigando quiénes pueden ser las otras dos personas que Alex mencionaba en sus mensajes. Al final de cuentas, lo importante aquí es que se haga justicia no solamente para Jennifer, sino para todas las mujeres que han sufrido víctimas de estas personas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy impactante. Una mujer que simple y sencillamente estaba pidiendo mejores oportunidades para su vida, estaba tratando de salir adelante con sus hijos, con su madre, con su familia, y al final pues se topó con algo muy malo, con personas malvadas. Hay algo que hay que reflexionar aquí. Tengan mucho cuidado con este tipo de ofertas de trabajo. Tengan mucho cuidado con las personas que les ofrecen grandes cantidades de dinero por supuestamente hacer trabajos fáciles.
No salgan de sus países con promesas de trabajo de empresas que ustedes no conocen. Realmente estas ofertas que puede haber en redes sociales que te llevan a otro lado, seguramente la mayoría son de estas mismas redes que captan personas. Si ustedes quieren ir a vivir al extranjero, quieren tener oportunidades fuera, háganlo por las vías oficiales. Si alguna empresa les ofrece un trabajo, busquen esta empresa, vean realmente si está registrada en su país, vean si tiene sucursales, si tiene un lugar físico. Cuenten y comenten a sus familiares todo lo que están tratando de hacer. Comenten lo que las personas les dicen, pueden encontrar un buen consejo en las personas cercanas que tienen. Y realmente es importante, no se vean con nadie sin avisar, no se vean con personas que les ofrecen trabajos en lugares cerrados, no vayan a sitios que no conocen porque pueden caer víctimas de este tipo de personas. Cada vez estas redes son más y más grandes y más mujeres sufren porque realmente las engañan con promesas de salarios grandes, de trabajos fáciles, de salir adelante. Ellos saben muy bien exactamente a qué personas contactar, cómo hablarles, cómo hacer que confíen en ellas. Así que siempre que reciban un mensaje de alguien que no conocen, tengan mucho cuidado. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.